el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas. Las buenas nuevas son el Evangelio. Así que la finalidad de propósito de esta enseñanza es que usted y yo compartamos la experiencia de la salvación con las personas que no conocen a Cristo. Esta es la finalidad de esta enseñanza. Usted y yo debemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad con respecto a la evangelización mundial. La evangelización se ha dejado a los evangelistas y a las personas que trabajan de tiempo completo en la obra. Sin embargo, la orden del Señor Jesucristo es clarísima. Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces tenemos una orden del Señor Jesús, el Cristo resucitado, de que tenemos que llevar esas buenas nuevas a todas las personas. Y en Romanos 10:14 el apóstol Pablo dice así: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Pero dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La exhortación es para cada uno de nosotros que hemos sido redimidos o rescatados por la sangre de Jesucristo. La Biblia dice: si de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Y qué es gracia? El favor inmerecido de Dios que se inclinó para salvarnos y levantarnos. El Señor Jesús vino para levantarlo a usted, a mí, para limpiarnos, para santificarnos, y si recibimos de gracia, si un día Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, tenemos el deber ante Él de compartir estas buenas nuevas. No espere, mi hermano y mi hermana, que otros lo hagan lo que usted tiene que hacer. Es muy gratificante ver a las iglesias que tienen celo evangelístico, donde la mayor parte de sus miembros comparten las buenas nuevas del evangelio con otras personas, y la vida de la iglesia se renueva día a día con estas personas que nacen de nuevo y que vienen a engrosar las filas de la iglesia. Ahora, hermanos, les voy a decir y voy a ser sincera: usted no requiere un doctorado en teología para compartir el evangelio. Desde el más preparado hasta el hermano más sencillo puede compartir su experiencia con el Señor. Y creo que una de las historias que valida este pensamiento está en Segunda de Reyes 6, 24 al 33, y luego vamos a seguir un poquito con Segunda de Reyes 7, del 1 al 11. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, quede sobre él hoy.
Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Hago un paréntesis. Joram era el rey en ese momento y era hijo de Acab y de Jezabel. Joram. Entonces el profeta dice: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? El que sigue. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Y ahora vamos a 2 Reyes 7 del 1. Dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Vamos a dejar la historia ahí porque es una historia larga. Esta historia que les estoy leyendo sucede en el periodo de los reyes. El reino se había dividido, y vamos a tratar de explicar. Los años de gloria del pueblo de Israel fueron durante el reinado de Saúl, de David y de Salomón, donde era un solo reino. Eran 12 tribus, las 12 tribus estaban unidas, era un solo reino. Pero cuando muere Salomón, su hijo Roboam dice que siguió el consejo no de los ancianos, sino
de los jóvenes y puso impuestos muy altos a las otras 10 tribus, y entonces se separaron, y la cabeza de esa revoluta de las 10 tribus que se separaron se llamaba Jeroboam. Entonces, durante años estuvo el reino unido con Saúl, con David y con Salomón. Después de Salomón, que muere, el reino se divide en 10 tribus, que se llaman las tribus del norte, que lo formaban. Esas 10 tribus se llamaron a sí mismos Israel. Recuerde que Israel eran 12 tribus, pero esas 10 tribus que se apartaron se llamaron Israel, cuya capital era Samaria. Y las 2 tribus que quedaron, que se llamaban las tribus del sur, le llamaban el reino de Judá, estaba compuesto por la tribu de Judá y la de Benjamín, formando el reino de Judá. Entonces, por eso a veces cuando uno lee y no entiende el contexto, que a veces le habla a los reyes cuando ya se divide el reino, al reino de Israel, que son solo 10 tribus, y que hay un sincretismo religioso terrible y paganismo, porque Jeroboam apartó a Israel de Dios. Jeroboam, y se volvieron a la idolatría, y Jeroboam hizo 2 becerros de oro para que el pueblo le fuera a adorar, y les dijo: he aquí tu Dios. Y puso un becerro en Betel y otro becerro en Dan. No sé si tiene Primera de Reyes 12:25. Entonces reedificó Jeroboam, que era el primer rey del reino dividido de Israel, a Siquén. Reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Entonces ellos no querían que el pueblo de Israel fuera a adorar a Israel. ¿Por qué? Porque en el reino de Judá, donde estaba Judá y Benjamín, ahí estaba el templo y estaba la capital, que se llama Jerusalén. Entonces, como el templo, ya le digo, estaba en Jerusalén, entonces Jeroboam, para que ellos no subieran a Jerusalén a adorar, le hizo los ídolos. Aunque Israel había dejado a Dios, Dios tiene misericordia de esas 10 tribus, porque hay un remanente fiel. Habían 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni lo besaron. Entonces Dios tuvo misericordias de esas 7,000 personas que estaban ahí, y le envía profetas de la talla de un Elías y de un Eliseo para exhortarlos a regresar a él, a arrepentirse y a volverse a Jehová. Lo que sí hizo Dios fue que le quitó la protección, entendiendo que esas 10 tribus que se separaron, que son las tribus del norte, se habían apartado. Se llama Israel, cuya capital es Samaria. Y dice la Biblia en 2 de Reyes 6:24 que Siria reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria, que era la capital del reino de Israel. Un sitio era una estrategia militar desmedidamente cruel para los sitiados. ¿Por qué? Un sitio es cercar un lugar, especialmente donde hay una fortaleza, o en ese caso que había una muralla, para impedir que quienes están en ese lugar salgan o recibir ayuda. El ejército que sitiaba traía suficientes hombres y provisiones para permanecer hasta años alrededor de esa fortaleza o esa muralla, y cuando las provisiones se agotaban, pues ellos podían reponerlas con mucha facilidad hasta que esa gente se rindiera o se muriera de hambre. En la ciudad sitiada nadie podía entrar ni nadie podía salir. Los comerciantes y los granjeros que venían a vender sus productos no podían pasar. Y este
en este sitio a Samaria, que era la capital del reino del norte, del sur, del norte. La gente de la ciudad agotó todas las provisiones existentes y como no tenían qué comer, se cayeron en soluciones extremas para no morirse, y los habitantes de Samaria recurrieron al canibalismo. ¿Y qué es canibalismo? Comer carne humana. Se estaban comiendo sus hijos. Lo lamentable es que Dios les había advertido 500 años antes que esto iba a suceder si ellos desobedecían la palabra de Dios. Dios se los había advertido y ellos no lo creyeron y lo estaban viviendo. En Deuteronomio 28 se advierte de las consecuencias de apartarse de Dios, de la desobediencia, y en los versos 28, 49, vamos a ver, Jehová traerá contra ti, y si usted ve el subtítulo dice consecuencias de la desobediencia. Ya estaba profetizado al pueblo de Dios que si se apartaba de él iban a venir cosas graves. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Ahora, realmente si podemos pasar al 57 y 58, versos 57 y 58. Al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Y el 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces era consecuencia de la desobediencia, de la idolatría, de la maldad. Y vamos a ir a Génesis 9:6, donde esto de canibalismo estaba prohibido. El que derramare sangre de hombre por el hombre, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y vamos a Levítico, no sé si lo di, Levítico 26, versos 29 y 30. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Realmente este Jeroboam llevó al pueblo de Israel a la idolatría, al paganismo, tomó sacerdotes que no eran levitas, lugares altos de idolatría, de brujería, a todo esto se dieron. Entonces, Siria es simplemente el instrumento de Dios para castigar a Israel, esas 10 tribus que estaban en el norte. Vamos a ver algunas lecciones para nuestros días. Muchas personas que se dicen cristianas se han apartado de los caminos de Dios y conocen del Señor. Y el mundo los ha sitiado. Ninguna cosa buena está entrando por sus puertas. Y el que sale cae víctima del enemigo. Y a veces dentro de las iglesias, unos están practicando un verdadero canibalismo espiritual. Pastores contra pastores, iglesia contra iglesia, hermano contra hermano, y esto es una desgracia. Enojado Joram, que era el hijo de Jezabel y de Acab. Joram era el rey por eso le dice el profeta, ese hijo de asesino viene a buscarme. Culpa a Dios de lo que está pasando y se enoja contra el profeta Eliseo y hace una declaración que no puede cumplir porque él dice que lo va a matar.
Segunda de Reyes 6:31. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Él se enoja por lo que está pasando, se enoja contra Dios y culpa al profeta. Eliseo y los ancianos que con él están permanecen tranquilos porque Dios los está cuidando. El mensaje de Dios para el rey por medio del profeta Eliseo es que al día siguiente iba a haber comida en abundancia. Ese es el mensaje de Dios a través del profeta Eliseo. Desde luego que este mensaje parecía increíble para el rey y los que rodeaban al rey. Y uno de sus príncipes expresó con incredulidad y en tono de burla, y Dios lo mató. Dice, era un príncipe en el cual el rey se apoyaba su mano. Eliseo se lo profetizó y le dijo que lo vería, pero que no lo iba a disfrutar, que no lo alcanzaría, es decir, que no iba a disfrutar de eso. Segunda de Reyes 7:2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Dios hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. No iba a disfrutar. Debemos tener cuidado de cómo hablamos de Dios. Es común que el hombre del mundo increpe, es decir, riña, se enoje con Dios. Es muy común por las consecuencias de sus errores. Si Dios es amor, dicen, ¿por qué hay tanto dolor y hay tanta tragedia en el mundo? ¿Han escuchado ustedes esto? ¿Por qué? Si Dios es amor, ¿cómo es eso? La realidad es que todos los males que nos acontecen a los seres humanos es o son consecuencia de nuestros propios pecados. Vamos a Proverbios 19:3. Y después nos enojamos y culpamos a los otros y culpamos a Dios. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón, porque eso es lo que hizo el rey, hijo de Acab, hijo de Jezabel, se enoja y quiere matar, se enoja contra Dios y quiere matar al ungido de Jehová. La realidad es que los cristianos también tenemos comportamientos extraños. Los cristianos también se frustran cuando la tragedia les toca de cerca y ellos también le hablan fuera de tono a Dios, o a veces le hablamos fuera de tono a Dios. La lección de este pasaje es muy clara. Hermanos y hermanas, tengamos cuidado cómo le hablamos a Dios o cómo hablamos de Él. El príncipe se burló del mensaje del ungido de Jehová y por consiguiente de Dios. Y Eliseo le dice que verá la realización de la promesa de Dios, pero que no lo disfrutará. El príncipe murió atropellado cuando se abren las puertas porque van para el campamento sirio a tomar todas las provisiones y él se para a la puerta y ahí le pasan por encima y lo atropella la turba. 4 leprosos están afuera, porque los leprosos, la lepra, que es también tipología del pecado, pero estos leprosos eran leprosos físicamente. A los leprosos los tiraban fuera de la ciudad, los apartaban de su familia y de la sociedad, y ellos también se estaban muriendo de hambre. Estaban en las puertas, marginados de la sociedad, padeciendo la misma hambre que los que estaban en Samaria. Pero ellos deciden arriesgarse y buscar ayuda en el campamento sirio. Pueden ocurrir dos cosas, hay dos posibilidades: que los sirios les den de comer o que simplemente ahí mismo los maten. La mayoría de los seres humanos vienen a Dios por una necesidad extrema. A veces no venimos voluntariamente. Probaron todo lo que pensaron que le ayudaría y la única esperanza es venir a Dios. ¿Saben por qué? Porque el mundo no satisface. El mundo no satisface nuestra sed espiritual, que no es más que sed de Dios. Y entonces a veces no venimos voluntariamente, sino producto de una necesidad extrema.
Cuando vienen a Dios no saben si Dios los va a ayudar o no. Tampoco tienen fe, porque ¿cómo van a tener fe si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Pero no tienen nada que perder. Toman la decisión de venir a Dios y descubren que en Él hay vida y vida en abundancia. Como esos 4 leprosos, muchos hemos evaluado bien la situación. Esos 4 leprosos analizaron bien la situación, también tomaron la decisión de actuar, estaban arriesgándose, porque es probable que los mataran, y se movieron de donde estaban. Analizaron la situación, tomaron la decisión de actuar y se fueron de donde estaban para irse al campamento sirio. Los leprosos tuvieron que dominar el miedo a lo desconocido y dieron un paso temerario, atrevido, de pasarse al campamento de los sirios. No tenían nada que perder. Si se quedaban donde estaban, se iban a morir de hambre. Y si pasaban al otro lado, los podían matar. Pero también había la posibilidad de que se compadecieran y les dieran de comer. Hermanos, se requiere valor para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Hay que tener valor. Especialmente cuando Dios me está demandando un cambio radical en mi vida. Hay que tener valor para decir, ya no voy por este camino que es el camino equivocado, me vuelvo por este camino en arrepentimiento. Nadie se atrevió a salir de la ciudad, Samaria, prefirieron comerse a sus hijos que arriesgarse a salir de donde estaban. El miedo los paralizó, porque el miedo paraliza. La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 16:9: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Cuando los 4 leprosos llegan al campamento, no encuentran a nadie que los detenga. Ahí están las tiendas paradas, ahí están los caballos, están los asnos, están las armas de guerra y lo más importante, está la mesa servida con abundancia de comida. Imagínense. Cuando uno toma la decisión de actuar conforme a la palabra de Dios y conforme a su voluntad, Dios nos ayuda. Volvamos a los sirios. Dios hizo que los sirios se equivocaran y que creyeran que venía un gran ejército. El rey de los heteos y el rey de los egipcios venían contra él, según ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvar la vida, no solo de los 4 leprosos, sino del pueblo de Israel, de esas 10 tribus, que había un remanente fiel ahí y que Dios tiene cuidado de ellos. Después de eso, los leprosos saciaron su hambre y su sed, tomaron plata, tomaron oro, tomaron los vestidos, se fueron para una tienda y para la otra y los escondieron. 2 de Reyes 7:8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y los escondieron. Una actitud súper egoísta, ¿no? Imagínenlos ustedes comiendo, bebiendo, cambiando su ropa haraposa por vestidos hermosos. Y no había nadie que les estorbara y nadie que les dijera, no toque, no toque. Ahí se dieron gusto a sus anchas. Cuando venimos al Señor Jesús, Él cura nuestra lepra espiritual que se llama pecado. Y nos hace nacer de nuevo y cambia nuestra ropa andrajosa por ropa fina. Nos transforma de pecadores a personas justificadas y santificadas por la sangre del Cordero. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Llegamos a Él, nos pone ropa nueva, nos limpia, nos justifica y nos santifica.
Los leprosos reaccionaron como todo ser humano sin Cristo, no compartir lo que uno tiene. Y algunos con Cristo también se vuelven egoístas. La mentalidad de pobreza es: no tengo ni para mí, ¿por qué le voy a dar a otro? ¿No es cierto? Si no tengo ni para mí. Y señores, uno no da porque tiene porque da. Y el que se ha acostumbrado a pensar de esta manera, con una mentalidad de pobreza, aun cuando tenga en abundancia, tiene la tendencia a no compartirlo con nadie porque le da miedo de que se acabe y no quede nada para mí. Pero estos leprosos, sin saberlo, estos 4 leprosos eran el instrumento de Dios para mostrar la misericordia que Dios tiene hacia su pueblo, la misericordia que Dios tenía a su pueblo Israel, donde había un remanente, 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas ante los Baales ni habían besado a la imagen. Dios está interesado en los leprosos, claro que sí, pero también estaba interesado en su pueblo. Usted y yo hemos recibido mucho de Dios y Él te ama, pero también ama las almas perdidas. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice San Juan 3, 16, 17, 18? Porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre Eterno ama tanto a la humanidad que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Solo en Cristo hay salvación. El que en Él cree, o sea, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Un día Dios tuvo misericordia de usted. Un día alguien le habló de Dios a usted y por eso hoy usted está aquí. ¿Sí o no? Hermanos, Dios tiene muchas ovejas que quiere salvar todavía. Y todas las bendiciones que Él ha derramado sobre usted y sobre mí son para despertar nuestra conciencia de la necesidad de los que no conocen de Dios. A veces yo vengo por mi maná, vengo por lo mío y el resto no me importa. Nosotros tenemos un llamado: despoblar el infierno y poblar el cielo. Dios tiene cuidado. Mire, un día de estos les hice un estudio a la gente del discipulado y les hablé de lo que era el infierno. Es una cosa espantosa que si se los doy a ustedes, de verdad me lleva a tener conciencia que yo no puedo guardarme para mí lo que Dios me mandó hacer. Los leprosos fueron sensibles a la voz de Dios. Espero que usted y yo hoy seamos sensibles a la voz de Dios, meditemos e imitemos Aló. Creo que ahora estamos bien. Miren, estas 4 confesiones de los leprosos a mí me impactan. Segunda de Reyes 7:9. Dice así: luego se dijeron el uno al otro, los 4 leprosos: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el anochecer, nos alcanzará nuestra maldad.
Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. No estamos haciendo bien. Por tener más de lo que ellos necesitaban y no compartirlo. Comieron en abundancia, cogieron oro, cogieron plata, cogieron vestidos. Mientras que ahí en Samaria la gente se estaba muriendo de hambre. Sí, mis hermanos, usted y yo hacemos mal cuando no compartimos el inagotable amor de Dios con otros. Hacemos mal cuando desobedecemos el mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Algunas veces nos detiene el miedo a ser rechazados. Otras veces nos detiene el miedo al qué dirán. Pero los leprosos no reaccionaron al maltrato de los samaritanos, porque los maltrataban, los echaban fuera del campamento, fuera de la ciudad. Se sobrepusieron a sus heridas psicológicas y personales, reconocieron que no estaba bien no compartir lo que tenían, mientras ahí, en esa ciudad amurallada, la gente se estaba muriendo de hambre. Y ellos dijeron: hoy es día de buena nueva. Hoy es día de buena nueva. La mejor motivación para comunicar la bondad de Dios es entender que el evangelio son buenas nuevas para nosotros. Buenas nuevas de Dios, buenas nuevas de salvación para usted y para mí. A veces se nos hace dificilito compartir las buenas nuevas con personas que tienen una vida muy difícil o complicadita. Tal vez esas personas han cometido algún delito grave. ¿Conoce usted alguna persona que ha cometido algún delito grave? Y no hay manera de sacarlos aparentemente de la justa retribución de sus acciones o de sus malas acciones. Tal vez se nos haga más fácil dejarlos que terminen de perderse. Ese anda re mal y que se termine de perder. Total, ¿a mí qué me importa? Pero Dios tiene buenas nuevas para esas personas y para usted y para mí. Recordemos el ladrón en la cruz. Ahí estaba Jesús y dos ladrones a su lado. A uno de esos ladrones se le había agotado todas las posibilidades. Y él se arrepintió y el Señor le tenía buenas noticias y le dijo estas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios tiene cuidado de nosotros. Las buenas noticias no se dejan para mañana. Se dan cuando pasan. No espere a mañana. Y los leprosos dijeron: no podemos callar. Hermanos, sí que es difícil callar cuando algo bueno nos ha sucedido. A ustedes varones, cuando su esposa dio a luz, ¿verdad? Que cuando uno se encuentra ahí a alguien y entonces le quiere compartir, a decirle al mundo y a todo el mundo y a Raimundo que le nació un hijo, ¿sí o no? Como loco está uno cuando le pasa contarle a todo el mundo que estoy feliz porque me nació un hijo, ¿sí o no? Así que esas buenas noticias, cuando nos suceden, queremos decírselo a Raimundo y a todo el mundo. Nosotros tenemos mucho que compartir y es tiempo de comunicar la bondad de Dios, aunque algunos no lo crean. Dios no nos responsabiliza por las decisiones que otros toman. Él no te va a responsabilizar por eso, pero sí nos hace responsables de callar cuando debemos hablar. Él te hace responsable de eso. Satanás ha adormecido la iglesia de Cristo para que no hablen de Él, para que no evangelicen, para que ni siquiera a nivel personal nadie gane un alma. Yo estoy contento, vengo con el panderito, aquí no ninguno viene con el panderito, tiqui, 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 me voy para mi casa, vengo por lo mío y el resto que se muera. No, la cosa no es así con el Señor. No hay nada que alegre más el corazón de Dios que cuando un pecador se arrepiente. Dice la Biblia que hay júbilo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Y quiénes somos los llamados a llevar el evangelio? Usted y yo, señores. Usted y yo somos los llamados a hablar de esas buenas nuevas a otras personas.
Nada glorifica más a Dios que la manifestación de una vida cambiada por su poder, de esas vidas que son transformadas por el poder de Dios, unas vidas que antes eran un desastre y que ahora Dios las ha transformado. Así que debemos hablar del Señor. ¿Por qué callan algunas personas? Algunos creyentes guardan silencio porque ellos mismos apenas tienen lo suficiente y lo poco que tienen lo esconden, porque no se han preocupado de aquello que dice el apóstol Pedro. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento, así termina su epístola segunda, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros somos llamados a crecer en el Señor. Tenemos que crecer porque en el mundo espiritual lo que no crece se muere. Y entonces hay cristianos que apenas tienen agua, apenas lo suficiente para ellos, y lo poquillo que tienen lo esconden. La provisión que Dios ha preparado para nosotros es abundante, pero esas personas no han crecido porque no se han preocupado por crecer y no han sabido apropiarse de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Otros callan porque están muy desanimados o tienen miedo de hablar. Pero quiero decirles, hermanos, que el miedo se va y se sana con la oración y la meditación de la palabra. Dice el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios no temeré lo que el hombre pueda hacerme. Y vuelve a repetir: cuando usted tiene miedo, métase en oración y métase con la palabra y declare esas palabras y promesas que Dios le da a usted, y se le va el miedo, se lo aseguro. Es imposible hablar con Dios todos los días y vivir lleno de miedo, se lo aseguro. El ánimo viene por la fe y la perseverancia. Otros es que lo hacen muy complicado. Dios no espera que usted haga una disertación teológica. No sé a cuántas personas han ganado los teólogos, creo que no a muchos. Todo lo que Dios espera de usted y de mí es que abramos nuestra boca y contemos lo que Dios ha hecho por usted y lo que Dios ha hecho por mí. Eso es lo que Dios espera. Así como la mujer samaritana, ¿sí? Era de Samaria, ahí en Sicar. Y llega el Señor Jesús. Entonces entra, ¿y a dónde? ¿A dónde es de adorar? Ustedes dicen que en Jerusalén, pero ellos eran en Betel y en Dan, ¿no? Y él le dijo: viene la hora, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que Dios espera que usted comparta esas buenas nuevas, ese evangelio. Es parte de la responsabilidad cuando usted pasó a ser un creyente. Y dijeron los leprosos: nos alcanzará nuestra maldad. ¿Qué significa eso? Dios nos va a castigar si nosotros nos callamos, si nosotros no compartimos esas buenas nuevas. Mientras el pueblo se está muriendo de hambre, Dios nos va a castigar. Eso es lo que estaban diciendo los leprosos. Hay consecuencias de guardar silencio cuando tenemos un mensaje tan bueno que compartir, hermanos. Si Dios no nos hubiera dado el mandato, usted y yo estaríamos libres de testificar y de responsabilidad, pero el mandamiento ha sido muy claro. Vamos a Mateo 28, 18 al 20, y ahí es el Cristo resucitado que llega y dice: y se acercó Jesús resucitado y les habló diciendo: toda potestad, palabra potestad en griego es autoridad. Toda potestad, autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Muy bien. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, que eso es lo que vengo a hacer yo aquí, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahora vamos a ir a Marcos 16, verso 15 y 16. A ver.
Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El 16. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo está muerto, aunque viva. Y lo único que le espera a esa persona es la muerte y el juicio. Y va a ir a un lugar horrible que se llama Hades, que en griego es infierno o lugares inferiores, una cima de abismo, y ahí es un lugar de tormento. Pero esa gente está ahí transitoriamente para esperar el juicio, el gran juicio del trono blanco, donde van a ser lanzados al lago de fuego. Que ese fue el tema que yo enseñé este miércoles. Así que no seamos egoístas, porque Dios nos va a castigar, porque tenemos una gran bendición y Dios quiere que usted transmita esas buenas nuevas a otras personas. Y en 1 Pedro 2:9 dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y quién te llamó de las tinieblas a la luz admirable? Ese se llama Jesús de Nazaret. Esto quiere decir que el proceso no termina cuando usted es salvo. Continúa con el anuncio de las virtudes de Cristo a los que no conocen de Él. ¿Y cómo irán? ¿Y cómo van a creer si no hay nadie que les hable? 2 consejos prácticos, y con esto termino. Primero, hermano y hermana, dele a la palabra de Dios un lugar en su corazón. Busque de Dios a través de su palabra y a través de la oración. Segundo, pídale a Dios que le dé las oportunidades para testificar. Hay un salmo que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya a los confines de la tierra. Dígale, Señor, aquí estoy, yo estoy dispuesto a hablar, mándame personas. Y mire, llegan así en forma natural. Yo lo digo porque en mi oficina llegan y vienen con sus problemas, y entonces yo aprovecho para hablarles del Señor. Pero siempre he tenido la costumbre de orar por los que han de ser salvos. Y que el Señor, siempre digo, mándame a alguien, quiere que le hable, mándamelo por aquí. Y no se me va uno en blanco. Pero como he orado por esas personas que yo no sé quiénes son, Dios me las pone natural. Como Jesús llegó y habló con Pedro y con Juan y los hijos de Zebedeo y Andrés, que estaban pescando, y le habló de pescados, natural, y les dio el mensaje, y al final les dice que los iba a hacer pescadores de hombres. O Jesús, cuando llegó a hablar con la mujer samaritana, dame agua, y él dijo, yo tengo de un agua que no vas a tener más sed. Entonces se entabló la conversación, porque Dios también tiene interés en los samaritanos, y los samaritanos y los judíos no se llevaban. ¿Por qué? Pues eran judíos, todos eran judíos. Lo que pasa es que esos judíos con el reino dividido se habían hecho idólatras, tenían un sincretismo religioso horrible. Entonces los del reino del sur, que era Judá y Benjamín, no los querían, pero Dios estaba interesado en ellos también. También ore por sabiduría. Dice la Biblia, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que la dan abundancia. Y hermanos, sabiduría no es tanto conocer mucho, sino como aplicar atinadamente lo que usted conoce. Les repito, no necesita ser un teólogo ni un erudito en la Biblia. Termino con la confesión de los leprosos, que a mí me impactó, y por eso hice esa enseñanza. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el anochecer, nos alcanzará nuestra maldad. Es decir, Dios nos va a castigar. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva en casa del Rey. Hermanos, a mí esto me impactó. Estos leprosos me hicieron pensar.
de verdad que nosotros no está bien que callemos, no está bien ser egoístas y venir solo por lo mío, cuando hay gente que está en necesidad, que no conoce de Cristo. Y Dios lo tiene a usted y a mí aquí en esta tierra, no para jugar de iglesita, sino para que usted sea salvo, crezca en la gracia y pueda convertirse en guía de su prójimo. Por eso le digo, déle importancia a la palabra, métase a orar, diga: yo quiero aprender más de ti, Señor, quiero conocer más de ti. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque a través de la palabra nos has hecho ver que estamos haciendo mal, no compartiendo de las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, a otras personas. Y tu palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Señor, tú nos tienes a nosotros aquí para que llevemos el Evangelio de la paz, las buenas nuevas de salvación a otros. Señor, así como los leprosos, Señor, analizaron la situación, actuaron, tomaron decisiones, hoy nosotros aquí estamos y queremos tomar decisiones de cambiar esta mentalidad, Señor, con respecto al evangelismo y decir: tú quieres usarme a mí, y dile: aquí estoy, heme aquí, ayúdame a ganar almas para Cristo, ayúdame a orar por ellas, haga una lista de personas a las que usted quiere hablarles y comience a orar por estas personas y Dios se las va a poner en el camino para que les hable y los lleve a Cristo, y comience usted a enseñarles de las buenas nuevas. Señor, gracias, gracias. Y también yo hoy quiero orar por esta congregación. La palabra de Dios dice que si 2 o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra en algo, tú lo harás. Y también dice que 1 hará huir a 1000 y 2 a 10,000. Hoy yo vengo orando por esta congregación. Y en el nombre de Jesucristo vengo desatando un espíritu de protección para cada miembro de esta iglesia y a las familias representadas por ellos. Un espíritu de provisión. Señor, tú eres nuestro proveedor. Tú eres Jehová Jireh. Señor, provéenos. Tú eres, Señor, nuestro proveedor y nuestro salvador. Señor, hoy yo oro, derribando fortalezas en la mente que el enemigo ha levantado, altiveces, argumentos, ideas, pensamientos, formas de ser que se levantan contra el conocimiento tuyo. Y hoy llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo hoy vengo atando el espíritu del ladrón. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino, ¿quién es el ladrón? Satanás, a hurtar. Yo hoy vengo atando todo espíritu de hurto y de robo en Costa Rica y en esta zona de San Carlos, y que esos grupos vandálicos oramos para que caigan en manos de las autoridades o que se arrepientan. Oramos para que cese todo ese espíritu de hurto y de robo. Dice que el ladrón vino a hurtar y a matar. Hoy atamos todo espíritu de muerte, todo espíritu de accidente en el nombre de Jesucristo, y atamos la muerte atmosférica en el nombre de Jesucristo. Y el ladrón vino no solo también a eso, sino que vino, dice, a hurtar, matar y a destruir. Hoy atamos al destructor, a Napoleón, al Abadón, en el nombre de Jesucristo. Dios Todopoderoso, hoy yo vengo atando todo lo que el ladrón ha puesto en los hogares: espíritu de repudio, espíritu de divorcio, espíritu de separación. Todo eso va para afuera en el nombre de Jesucristo. Espíritu de contienda, sal fuera de nuestros hogares. Ahora, en el nombre de Jesucristo, sal fuera. Que Cristo apareció para deshacer esas obras de repudio, porque Él dijo que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Repudio, divorcio, separación, va para afuera. Contienda. Hoy le declaramos al enemigo: no le vas a hacer daño a nuestros hijos. En el nombre de Jesús,
nuestra descendencia es simiente santa y no le vas a hacer daño a nuestros hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret lo declaramos. Hoy atamos todo espíritu de caídas, de fracturas, todo espíritu de enfermedad, dolencias, dolores, toda enfermedad física o enfermedad mental. Hoy en el nombre de Jesucristo sale. En el nombre de Jesús de Nazaret, que es nombre sobre todo nombre. Toda forma de pensar del hombre natural que no entiende las cosas de Dios, hoy va para afuera. O del creyente carnal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Otocorobá, si usted ora en lenguas, ese es el lenguaje del cielo y por el Espíritu habla misterios. Si no, ora en español. Padre bueno, yo pongo esta congregación, a cada miembro, desde el más chiquitito en edad hasta el más viejito en edad. Ira basore bashe, orrocoto mara kisiriku malakara humba la care catuchuso, arrakatuka roca soco toco soco toco soco toco so, iriba socota maracasha, orrakata kata kata kata. Tuku tuku ruku suku tuku shai, arraka soco mama humba barika, tukara humba bahumba. Todo lo que está atado se desata. Erebacoso mamaya, erekasuku tumahale. Lo que está atado se desata en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que está trabado se destraba en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos libertad en nuestras vidas, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Declaramos sanidad para el enfermo y salud divina. Declaramos unidad familiar, desatamos, iraba, soreba, en el nombre de Jesús, sanidad y salud divina y unidad en la familia y armonía en el hogar. Declaramos que es tiempo de restauración, de restitución y de recobro por la fe en Cristo Jesús. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga paz, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias.